¿Y qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Music Club. Yo soy el Sear y en este video les voy a hablar acerca del disco Antichrist Superstar de Marilyn Manson, pero más que nada en sí de hablar del impacto que causó y de la revolución musical, porque ese tema será la continuación de este video. En sí se va a basar este video en la filosofía que tomó Marilyn Manson y en la que lo impactó e influyó para crear toda esta obra de arte. Así que esto es la filosofía detrás del disco Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Y pues sin más preámbulos, comencemos. Antes que nada vamos a ver en qué se basa Marilyn Manson temáticamente para la creación de este disco. Y pues primero que nada Marilyn Manson se basa en un pilar filosófico llamado Friedrich Nietzsche, como el mismo Manson lo ha dicho. My inspirations usually come from something as philosophical as Nietzsche to something as cartoony as Willy Wonka. Every time someone plays the album, it takes them one step further away from the old way of thinking, believing in God and Christianity. But it's not necessarily an apocalypse, a destruction of the world like people have always seen it. I think it's killing off your old way of thinking. Marilyn Manson queda impactado y alucinado cuando, leyendo a Nietzsche, profundiza con su idea del superhombre y de la superación del hombre en los libros como Así habló Zaratustra y más que nada en el de Anticristo. Que de hecho, a pesar de las conjeturas que el título del disco Anticristo Superestrella es por la posición de Marilyn Manson en contra del cristianismo y la religión en sí, que siempre ha llevado a Marilyn Manson a lo largo de su carrera, en realidad se llama así inspirado en el título del libro de Nietzsche, El Anticristo. Marilyn Manson, al igual que hacía Nietzsche, usaba la religión para ejemplificar los problemas que hay en el mundo, en la religión, en la filosofía y en la manera de pensar de los hombres, y ven a la religión como una manera de atar a las personas, y así es como usa a la religión y más que nada al cristianismo para profundizar en el tema. Y aunque hace muchas referencias al cristianismo y en sí a las religiones, realmente es una inspiración basada en el libro de Nietzsche. Y pues para entender mejor el disco, vamos a revisar qué nos dice Nietzsche en su libro Anticristo y en su otra obra Así habló Zaratustra, para ver en qué se inspira Marilyn Manson y cómo reinterpreta la filosofía de Nietzsche. Nietzsche como filósofo trabaja una teoría del superhombre bastante apasionante. Nietzsche piensa que el hombre nace libre de pensamientos y de prejuicios, pero que la sociedad en la que vive y se desarrolla lo envuelve en una serie de prejuicios, valores morales que le evitan pensar y actuar con libertad, de manera que ve cómo el entorno que rodea a las personas se convierte en una especie de coraza que mediante sus prejuicios y su moralidad en conjunto con la sociedad pone una venda que evita que el hombre pueda pensar y moverse libremente. Y sobre todo descubrir por sí mismo lo que es bueno o lo que es malo, lo correcto e incorrecto. Así pensaba que debería de llegar el momento de liberarnos de todo lo que nos impone la sociedad, para así poder decidir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal, e incluso decidir qué es la moralidad, y así al liberarnos de todos esos prejuicios es cuando alcanzamos la etapa del superhombre, que es la muerte de Dios. Nietzsche decía que Dios había muerto porque precisamente el hombre se tenía que liberar de los prejuicios que imponía la Iglesia Católica para descubrirse a sí mismo, y en base a ese pensamiento es que escribió El Anticristo y Así habló Zaratustra. Nietzsche establece el viaje del hombre como una persona atrapada por los prejuicios morales del hombre y por la imposición moral que te da la Iglesia y el Estado, a cómo se convierte en un hombre libre pasando por 3 fases. Y de hecho, esas son las 3 fases por las que transcurre el disco de Antichrist Superstar de Marilyn Manson. La primera fase de la teoría de Nietzsche es en la que se compara como un camello,
porque tal como los camellos carga y arrastra en su espalda toda imposición moral que le han ido inculcando desde niño los hombres que forman parte de la iglesia, del Estado y de la educación, que dictan lo que es bueno y lo que es malo, y uno lo va arrastrando. La segunda fase de Nietzsche la representa como un león, en la que el hombre se rebela contra todas esas imposiciones, toma valor y toma mucha fuerza y lucha contra todas ellas para liberarse y encontrar su propio camino. Y en la tercera fase de Nietzsche la describe como la fase del niño o la liberación, la cual dice que el hombre reencarna en un niño libre de las imposiciones morales de la sociedad para descubrir su propio camino, y cada uno de los hombres pasaría a decidir su propia moral, que está bien, que está mal, y actuar solo en consecuencia de lo que les dice su moralidad y no la moralidad que dicta la sociedad. Y en toda esta filosofía es en lo que se basa el disco de Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Toma toda esa idea de Nietzsche y hace su propia interpretación del camino hacia la liberación del hombre, y para mi forma de ver, la interpretación que hace Marilyn Manson es igual de apasionante que la que hizo Nietzsche hace muchísimos años. Marilyn Manson, con toda esa inspiración, hace un disco que también pasa por esas tres fases o ciclos, como él le llamaría, pero haciendo una interpretación nueva. El primer ciclo de Marilyn Manson lo llama The Elephant, que comprende las primeras 4 canciones del disco, en las que Marilyn Manson nos da su visión de una sociedad mucho más dura y más macabra de lo que nos dio Nietzsche. Y esta es una completa interpretación suya de lo que decía Nietzsche. Marilyn Manson nos describe en esas primeras 4 canciones una sociedad en la que se les lava el cerebro y se les presiona moralmente y se les imponen muchos prejuicios desde que nacen, y muchos de ellos muy destructivos. De ahí, por ejemplo, sale la canción de Beautiful People. Pero sobre todo Tourniquet, en la cual nos refleja ese ser humano totalmente aprisionado y asfixiado por el entorno en que le rodea. En la segunda etapa, en la que Nietzsche nos representa con el león, en la cual el hombre se rebela de forma valiente y combatiente en contra de la sociedad, Marilyn Manson nos da su interpretación, pero mucho más macabra, pero a la vez con mucho sentido de la liberación de todas las cargas morales que tiene la sociedad, en la cual esta segunda fase o ciclo, Marilyn Manson la llama The Inauguration of the World, porque tiene una visión de transformación y destrucción de un lado oscura pero muy curiosa, que de hecho Marilyn Manson trae influencias no solo de Nietzsche, sino que ya trae muchas otras influencias, y sobre todo de la metamorfosis de Kafka. La metamorfosis de Kafka, que es un cuento corto en lo que Kafka nos cuenta que un hombre un día se despierta y se ha convertido en un bicho gigante, y como es atacado y repudiado por su familia y por el entorno en el que se encuentra, Marilyn Manson se siente mucho más identificado y atraído a esa visión un tanto más macabra y destructiva de la transformación del hombre, en las cuales hay canciones como The Pornography, Each time I make my mother cry, an angel dies and falls from heaven. o Wormboy, Will you realize you're already there? So watered down, your feelings have turned to mud. y en ellas Marilyn Manson usa metáforas de una transformación física para representar esa transformación moral, la cual el hombre se destruye para convertirse en un nuevo bicho, un nuevo ser. Por eso viene la metamorfosis del gusano. Pero a diferencia de lo que nos decía Nietzsche acerca de la transformación del hombre al superhombre, al hombre valiente y libre, Marilyn Manson trae una reinterpretación en la cual el hombre saca desde lo más profundo de su ser lo más macabro y lo más desagradable, para convertirse casi en un monstruo fuera de control, que de hecho en la canción Angel with Escaped Wings, el propio Marilyn Manson nos dice que tenía que salir algo bueno, fuerte, angelical y valiente, como lo decía Nietzsche, pero en el fondo sale algo oscuro, algo macabro
algo bastante desagradable. De ahí pasamos a la tercera fase o ciclo en la que Nietzsche lo representa como un niño, ya que se supone que está puro y limpio, porque se supone que ese es el superhombre, porque es limpio y empieza desde cero de una manera constructiva, pero Marilyn Manson lo ve de una forma bastante contraria y destructiva, y Marilyn Manson nombra a esta tercera fase o ciclo como Disintegrator Racing, precisamente porque es la autodestrucción y en la cual en ese ciclo se encuentra la canción Anticristo Superestrella. En ella Marilyn Manson nos narra con sus propias palabras cómo después de liberarse de toda esa imposición moral de la iglesia, del Estado y de la sociedad, de todo lo que es correcto y lo que no es correcto, deriva un monstruo fuera de control, en la que sus más bajas pasiones lo dominan y provocan casi la destrucción del mundo. Esta tercera parte o ciclo del disco la puedo describir como algo muy apasionante, ya que Marilyn Manson nos narra el final y la destrucción del mundo precisamente por la liberación del hombre. Tener la libertad absoluta de no responder ante toda esa moralidad lo deja totalmente fuera de control. Obviamente, Nietzsche tenía muchas referencias hacia la religión porque hablando hace casi más de 100 años, la imposición moral de la iglesia era mucho más severa que hoy en día. Era la moralidad más predominante, casi la única moralidad, y Marilyn Manson retoma todas esas ideas y no solo las del cristianismo, sino también de algunas otras como el judaísmo, ya que dentro del arte del disco hay muchas interpretaciones hacia la cábala judía, en parte porque algunos miembros de la banda eran de origen o raíces judías, y en algunas entrevistas Marilyn Manson nos lo deja saber que hizo bastante polémica con este disco, por los ataques hacia la religión cristiana, y que de hecho también se le preguntó por qué no hacía ataques a otras religiones abrámicas, como la religión musulmana por ejemplo, a lo que Marilyn Manson responde que él había vivido en un entorno cristiano y algunos de los miembros de la banda provenían de creencias judías, con lo cual se sentía que eso es lo que dominaba y lo que podía atacar más. Consideraba que las religiones islámicas ya estaban bastante demonizadas por la sociedad americana y occidental en general, por lo cual él ya no necesitaba indagar más en esas religiones. El disco Antichrist Superstar, más que ser un disco macabro con guitarras y discos que ataca la religión, en el fondo es una compleja pieza filosófica inspirada en los libros de Anticristo y Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y si quieres entender mucho más de lo que habla el disco, te recomiendo leer el libro de Anticristo y Así habló Zaratustra, ya que nos dan una idea de ese viaje de liberación, la liberación de la moralidad en la que nos mete Marilyn Manson, y sobre todo para entender la segunda parte, que es donde cambia radicalmente la visión de Nietzsche y la metamorfosis de Kafka. Y pues hasta aquí este video, la verdad bastante interesante, porque nos muestra cómo Marilyn Manson retoma toda esa filosofía y la reinterpreta, y así crea este fenómeno llamado Antichrist Superstar. Y bueno, pues si les gustó el video, dejen aquí sus comentarios, regalen un like y suscríbanse y compártanlo para que pueda llegar a más personas y pueda crecer este canal todavía aún más. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y pues sin más, nos vemos en la próxima. Bye.